Un bendecido tiempo para todos vosotros. Cuando comenzamos este estudio de la Epístola de Santiago, dijimos que una de sus señales de identidad es que era el texto con características de literatura sapiencial del Nuevo Testamento, como lo eran, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el libro de Proverbios o el libro de Eclesiastés. Y es que en el pasaje que hoy vamos a reflexionar, en esta carta de Santiago, pasa a tratar el efecto de la sabiduría en la vida de todos. Y en este pasaje vamos a ver claramente que la sabiduría se divide en dos vertientes definidas: la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Hay un libro que os recomiendo leer de Peter Jones que se titula Uno o Dos, viendo un mundo de diferencia. Este autor comienza haciendo una pregunta: ¿es usted un unista o un dosista? Y pasa a explicarlo. El unismo cree que todo es uno y que comparte la misma naturaleza esencial. En el unismo, todo comparte la misma esencia. En una palabra, todo es una pieza de lo divino. Sin embargo, el dosismo cree que aunque toda la creación comparte una cierta esencia, todo lo que es aparte de Dios es algo creado. El creador de la naturaleza, a saber Dios, es un ser completamente diferente, cuya voluntad determina la naturaleza y la función de todas las cosas creadas. Sigo citando al autor de este libro, el cual dice: todo lo que usted hace, todo lo que usted piensa, se ve afectado por la manera como usted responde a la pregunta: ¿es usted un unista o un dosista? El apóstol Pablo describe claramente estas dos opciones, y solamente hay dos. En uno de los versículos más impactantes e ideológicamente más profundos de la Biblia, Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo identifica únicamente dos clases posibles de adoración: la adoración de la creación o la adoración del Creador. Dice Peter Jones que detrás de cada una de estas opciones se halla una cosmovisión eterna y bien desarrollada, ya sea la del unismo, todo es uno, o la del dosismo, todo es dos. Pablo le llama al unismo la mentira y al dosismo la verdad. Toda la humanidad se ubica en una categoría o en la otra. Al hilo de todo esto, Peter Jones defiende que todas las cosmovisiones de este mundo se reducen a dos. Una esotérica, el unismo, que sostiene que todo se explica por medio de todo lo demás. El mundo se crea a sí mismo y los humanos son co-creadores juntos con todo lo demás. La otra cosmovisión, el dosismo, hace una lectura exotérica de la realidad. Sostiene que el mundo fue hecho por un creador que es increado y diferente a sus criaturas. Existen dos formas de existencia: la creación y aquel que lo creó. Las dos, aunque íntimamente relacionadas, son cualitativamente distintas. Sintetizándolo y uniéndolo a la afirmación que nos hará Santiago, el Espíritu de Dios a través de esta carta nos dice que existen dos clases de sabiduría: la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. En este caso, y uniéndolo a las dos propuestas, el unismo responde a la realidad buscando una respuesta mirando hacia dentro del hombre. Y el dosismo no encuentra la respuesta en el hombre y busca la sabiduría hacia afuera, como nos dirá Santiago, la sabiduría que es de lo alto. Pero vamos a leer el pasaje de hoy en la Epístola de Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Dice así la palabra del Señor: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia
se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si hacemos memoria, recordaremos que el Espíritu de Dios nos hablaba que nuestras obras declaran qué clase de fe tenemos y en base a qué se sostiene, cómo conducimos y en base a qué tomamos nuestras decisiones. En definitiva, nuestras obras declararán a qué reino pertenecemos, si pertenecemos al reino de las tinieblas, a la mentira, o al reino de la luz, a la verdad. Santiago, desde el comienzo del pasaje, nos hace una pregunta que quisiera exponerla en la manera que este autor la plantea. Santiago pregunta aquí, ¿quién tiene la habilidad verdadera en el arte de vivir la vida sabia? Como hemos repetido hasta la saciedad, hasta aquí, son las obras de la fe las que evidencian qué clase de fe tenemos. Dios mismo nos dice que ninguno de nosotros estamos capacitados para hacer lo bueno si no nos es dado por Él. Teniendo en mente esto, nadie tiene la habilidad verdadera en el arte de vivir la vida práctica si no le es dado del Espíritu Santo. Por esto, cuando recibimos el favor de Dios para vivir y dirigir nuestra vida de una forma sabia, debemos ser humildes. Ser humildes porque Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, como dice el apóstol Pedro. Y ahora el apóstol Santiago nos habla acerca de los buenos frutos. Estos pertenecen al conocimiento, a la sabiduría que viene de Dios. Y los distingue de los malos frutos. Los frutos que son de este mundo, terrenal, animal, diabólico. Y sabemos quién es el príncipe de este mundo, el anticristo, Satanás. Por esto, es que si nuestra cosmovisión es unista, que pone al hombre en el centro, que se sustenta en su propia sabiduría, nuestro proceder estará sujeto a los celos amargos, a la contención de corazón, al orgullo, a la jactancia humana, a la resistencia a la verdad, en definitiva, a la sabiduría que es de este mundo terrenal. Pero si nuestra cosmovisión es dosista, la cual no haya el arte de conducirse sabiamente mirando hacia adentro, sino que la espera y la desea recibirla de lo alto, solamente de Dios, la cual es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cabe esta pregunta para terminar. ¿Con qué clase de sabiduría quiero conducir mi vida? ¿La humana, la cual es terrenal y diabólica? ¿O la que desciende de lo alto, que da frutos de justicia, la cual se siembra, dice el Señor, en paz para aquellos que hacen la paz? De nosotros depende la decisión. Que el Señor os bendiga.